Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. En esta hora vamos a celebrar Efesios capítulo 1 para que hagamos otra proclamación de la palabra en este día. Y vamos a la palabra de fe. Gracias, orquesta. Sabemos que Dios está haciendo algo especial con nosotros. Amén. Así que vamos. Los músicos, acompáñenme. Gracias. Quédese allí en el instrumento, en el hebreo, para que vamos calentando esta palabra hermosa. Amén. Es Efesios capítulo 1. Léalo conmigo. Bienvenidos, amados, a esta celebración, porque hoy decimos: Él resucitó. Vamos a hacer una proclamación sobre nosotros de la palabra de Dios. Y dice así, Efesios 1:18. Sé que la sabes de memoria, que la oras, la clamas, la pides, pero hoy vamos a pedirla para los que estamos aquí. Y dice así, léalo conmigo. Voy a leerlo en Reina Valera para que todos lo podamos entender, pero voy a proclamarlo. Es decir, que tú lo lees conmigo en voz alta. Eso es proclamación, es la palabra que proclamamos en este día. Dígalo conmigo a la cuenta de ya, amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dígalo fuerte: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a Cristo nuestra cabeza, a Cristo nuestro Rey, a Cristo nuestro Señor, exaltamos en este día. Amén. Levante sus manos. Usted no puede decir que el supereminente poder y grandeza de Dios están aquí y no celebrarlo. Exáltelo, bendígalo, glorifíquelo, dígale: Señor, sé que estás sobre todo trono, sobre todo dominio, sobre toda potestad y fortaleza. Sé que eres la autoridad y que el mismo poder y grandeza que te levantó a ti de entre los muertos está aquí con nosotros. Recibimos tu poder, recibimos tu autoridad, recibimos tu victoria, porque el que te levantó de entre los muertos y te sentó a la diestra del Padre es el que nos resucitará a nosotros y nos llevará a pasar con Él toda la eternidad. Hoy damos la gloria de vida a tu nombre. Hoy exaltamos al que de la tumba se levantó. Hoy bendecimos al que vive por siempre, a Jesús, al gran yo soy, porque Él está vivo, nosotros también viviremos juntamente con Él. Amén. Filipenses capítulo 3, amados. Hoy vamos a hablar de resurrección. Hoy vamos a conceptualizarla. Hoy vamos a decirle al Señor: queremos entenderla, queremos comprenderla. Y bueno, vamos a hablar de resurrección a través de la persona que más habló de resurrección en esta vida después del Señor Jesucristo, y de la persona primera que nos lo contó, porque los evangelios salieron casi 40 años después. Así que solamente unos 18 o 20 años después salieron las cartas paulinas. Así que vamos a ver y hablar de resurrección
a través del apóstol Pablo. Y esta palabra, porque hay mucho en las cartas del apóstol acerca de resurrección, especialmente esa hermosa que acabamos de proclamar en Efesios, que declara que el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos también va a hacer una obra especial en nosotros. Pero hoy vamos a verlo desde Filipenses. En realidad el capítulo 3 tocó mi corazón hasta las entrañas. Siempre he amado a quien compuso la canción Yeshua, que es la que vamos a tener ahora en el piano y en los instrumentos. Y siempre me parece impresionante que alguien haya entendido el capítulo 3 de Filipenses de tal manera como para ponerlo cantado. Pero hoy quiero decirlo desde la palabra de fe. Y hay un versículo que vamos a dejar en nuestro corazón hoy, más que una proclama como acabamos de hacerlo con Efesios. Vamos a hacerlo a través de la gloria y el poder y el imperio de la palabra de Dios. Lo que dice Efesios capítulo 1 verso 18 es: Señor, alumbra los ojos de mi corazón. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Señor, por favor, permite que lo que yo voy a leer lo comprenda. Lo acabamos de proclamar, pero lo vamos a recibir hoy, amén. Así que antes de leer Filipenses capítulo 3, con la Biblia en la mano, levántela al cielo y dígale: Señor, abre los ojos de mi corazón. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Señor, tu palabra dice que la única forma de que yo sea resucitado en la primera resurrección, Señor, es que yo entienda y comprenda la resurrección del Señor Jesucristo. Yo quiero comprenderla hoy, Señor. Yo quiero saber, porque la resurrección es el cimiento de nuestra fe. Si tú no hubieras resucitado, no tendría sentido que estuviéramos aquí hoy. Pero porque tú vives, Señor, y porque estás sentado a la derecha del Padre, nosotros nos reunimos hoy en tu nombre, Señor. Y hoy te pedimos: alumbra nuestro entendimiento. Señor, abre nuestro corazón y, como hiciste con los discípulos, sopla espíritu de entendimiento de las Escrituras en este día. Arda nuestro corazón de pasión por las Escrituras, y que venga a nosotros el deseo de conocerte, el deseo de entenderte y el deseo de ser hallados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, vamos a leerlo juntos. Filipenses 3, 9 y 10. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahí vamos, iglesia, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Oh, nuestra meta suprema es conocerle. Nuestra meta suprema es experimentar el poder de su resurrección. Y hoy pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permita conocerle y conocer el poder de la resurrección. Aleluya. Póngase cómodo, amado, y vamos a hablar de resurrección. La resurrección es el cimiento de nuestra fe. La resurrección es el fundamento de lo que creemos. Es la razón por la que nos congregamos. La resurrección es la acción por la que nos llamamos coloquial y bellamente cristianos evangélicos. Amén. Mire al que está a su lado y dígale: ¿tú eres un evangélico? Y cuando te diga sí, dile: hoy me encanta que ames los evangelios, porque realmente nosotros vamos a entender que hemos recibido un cimiento de nuestra fe. Voy a definirlo. Normalmente no empiezo por el concepto, pero se hace necesario que sepas, ¿cierto? Creo que resurrección es de esos conceptos como el amor, como todos los conceptos que parece que están en nuestro corazón muy grabados, porque simplemente lo que parece tan sencillo como que tú dices: obvio, sí, yo sé que es resurrección. Pero hoy vamos a hablar de más allá de la resurrección. Resurrección es retorno a la vida en sus letras. Es una palabra latina que habla de ser levantado del sepulcro. La traducción literal del castellano primario de los lenguajes romances es levantarse de, eso es resurrección. Pero nosotros hemos tenido una confusión con la palabra revivir, ¿cierto? Y como el Señor en la Biblia revive a varias personas, y no hablo ni de Noé, ni de Elías, ni de Moisés,
porque recordemos que ellos no murieron. Entonces es necesario para los hombres que participen una vez de la muerte y después del juicio. Es la razón porque Elías y Moisés estarán en la tierra en la gran tribulación para predicar al pueblo del Señor, y serán muertos porque para poder estar en la primera resurrección ellos van a tener que estar. ¿Dónde está Elías y Moisés ahora mismo? Pues el profeta Zacarías dice que ellos son los dos olivos que están ahora mismo delante del trono de Dios. Así que cuando pensamos en eso, el Señor revivió a varias personas, y no hablamos ni de Enoc, ni de Elías, ni de Moisés. Enoc caminó con Dios, dice Génesis 5. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¡Qué maravilla! Si me recoges así me voy ya, ¿cierto? Si me recoges en un carro de fuego yo me voy contigo, pero ya, ¿cierto? Pero está Moisés, que subió al monte, se encontró con papá. Papá lo dejó ver la tierra prometida y le dijo: cariño, no vamos para allá contigo ahora. Pero él se fue a una tierra mejor, ¿cierto? Y está ahora mismo con el Padre en los cielos. La condición de la vida de Moisés y de Elías yo no te la puedo explicar con palabras. Eso sí toca que cuando llegues al cielo le preguntes a papá en qué condición está Elías, Moisés y Enoc en este momento. Pero voy a hablarte del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo y de Lázaro, nuestro Lázaro, que además los teólogos por allá en el siglo XVIII escribieron resucitó, y resulta que no, Lázaro no resucitó. Hasta ahora hay una sola resurrección, y no ha habido la resurrección primera de la que habla el apóstol Pablo, porque es para nosotros y es un regalo del rapto de la iglesia. Lo veremos ahora por la palabra. Lo que hizo Lázaro fue revivir, y el Señor le dijo: sal fuera. Nuestro concepto de revivir no tiene que ver con que el Señor ahora no haga resurrecciones. Tiene que ver con que en Jesús, en su cuerpo, Jesús siendo 100% hombre y 100% hijo de Dios, las personas iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Así que ¿dónde estaba la hija de Jairo y dónde estaba el hijo de la viuda de Naín, de los que el pastor nos habló ayer? ¿Y dónde se encontraba Lázaro? En el seno de Abraham. ¿En razón de qué? En razón de que Jesucristo es la puerta de entrada al reino de los cielos, y sin resurrección no había entrada al reino de los cielos. Y Cristo en vida, maravilloso Hijo de Dios, pero lo que nos tiene aquí hoy es su crucifixión y su resurrección y su glorificación. Por eso las personas que aún lo tienen en una cruz y las personas que aún lo adoran como un niño, pues la vida de Jesús es maravillosa, digna de imitar. Y cuando usted quiera saber cómo será la mejor persona del universo, solamente aprenda de los evangelios, conviértase en un evangélico redomado hasta que conozca los evangelios y sabrá cómo conducirse. Pero lo que nos tiene aquí hoy, el cimiento y el fundamento de nuestra fe, es la resurrección. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Lázaro, con la hija de Jairo? ¿Y qué fue lo que pasó con el niño de Naín? Que movieron a tan grande compasión a Jesús que los revivió. Y tú dirás: ay, pero para lo mismo es revivir o resucitar. No, porque los que reviven volverán a morir, pero los que resucitan jamás volverán a morir. Así que nuestra diferencia es que muy seguramente Lázaro murió viejito, muy seguramente la niña de Jairo también, y muy seguramente el joven de Naín, cuyo nombre no conocemos, solamente su pueblo, pues también. Pero Jesús está vivo, está sentado a la diestra del Señor, y Él es el único, el primogénito, dice el escritor a los hebreos, de la resurrección. Así que cuando pensamos en la resurrección es retorno a la vida, levantarse de la muerte para nunca morir. Esa es la diferencia. Así que la muerte y resurrección del Señor Jesucristo son el cimiento de nuestra fe. Por eso la resurrección de Jesucristo es nuestra máxima esperanza, porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que sin la resurrección no tiene ningún sentido la iglesia, como dice Filipenses y Efesios y Colosenses, hablando de cristología. Sin la resurrección
no tenemos una distinción. Mahoma está en su tumba y Stalin y Marx también y los adoran, y Confucio también y Buda también, y cualquier persona que la gente haya adorado hoy está en su tumba. Pero cuando alguien va a Jerusalén, al Santo Sepulcro, al Gólgota, se encuentran con una tumba vacía. Hoy está cerrada, todavía no tiene acceso por la guerra, y muy seguramente algunas personas acostumbraban en estas fechas a estar allí. Pero nosotros tenemos que saber que la resurrección es la distinción. Nosotros no somos una religión, nosotros somos la fe verdadera en Cristo Jesús. Hoy personas lloran, hacen algo que se denomina Vía Crucis, lo cual yo no lo critico. Recordar el camino del Calvario no es algo que sea malo. Ojalá no lo recordásemos solamente hoy, sino que sea latente, palpable en nuestras vidas. Y para eso solamente tienes que hacer lo que hicimos hoy: leer Isaías 53 y tomar esos versículos y recordar. Y si vas más allá, los 4 evangelios nos cuentan un camino al Calvario. Pero hoy necesitamos recordar que el supereminente grandeza y poder de Dios, ese poder que no tiene comparación, levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Cada año separamos estos días con un tema especial para darle a nuestra fe un ángulo propicio. El año pasado hablamos de la sangre de Jesús. En años anteriores hablamos del Cordero inmolado, y siempre hemos tomado el tiempo para cimentar nuestra fe. Y este año decidimos hablar de resurrección, porque es necesario que la iglesia crezca en el cimiento de su fe. Cuando papá me dijo que el tema sería la resurrección, yo no había leído Filipenses 3:10, o por lo menos no lo tenía guardado en mi espíritu de la manera que lo percibo hoy, y que pido al Espíritu Santo que lo puedas percibir ahora, porque la Biblia dice que hasta conocerle a Él y su resurrección y entender el poder de la resurrección estaremos listos. No leí contigo ese verso 11, pero el verso 12 después dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y se atreve Pablo a decir, y no es que dude de la seguridad de su fe, sino que dice: porque solo conociéndole y entendiendo el poder de la resurrección, yo también voy a resucitar. Y es aquí donde hoy comprendemos la resurrección, y es aquí donde nosotros decimos: Dios mío, tengo que entender la resurrección para ver si yo también resucito. Así que aquí se pone interesante e importante el concepto de resurrección, porque dice: hay un camino, tienes que conocerle a Él. Es por eso que Pablo dice: yo quiero ser hallado en Él. Y es un concepto que me toca mucho. La primera vez que escuché Yeshua, entendí que era un texto bíblico, y quienes somos lectores de Cristología, es decir, Colosenses, Efesios y Filipenses, uno como que lo tiene grabado en su ser. Pero yo escuchaba ese ser hallado en Él, y ese ser hallado en Él taladraba mis sentidos. Y hoy sé por qué. Porque hasta que le conozcamos, vamos a entender el poder de la resurrección. Dile al que está a tu lado: necesitas conocerle, porque esta es la distinción entre tener una religión y entre tenerlo a Él. Siempre que alguien te dice cambió de religión, le lavaron el cerebro. Bueno, cuando alguien me dice cambió de religión, yo le digo: no, es que nunca he tenido una, nunca. Porque la palabra religión es re, que es un prefijo que significa redomado, mucho, eso es lo que significa ese prefijo, y ligado es estar ligado a ritos. Yo personalmente nunca, aunque mis padres practicaron el catolicismo practicante, no el catolicismo nominal. Es decir, el catolicismo nominal son las personas que van solamente el Viernes Santo a un matrimonio o cuando alguien se muere. De hecho, hay cristianos nominales también, ¿cierto? Infortunadamente. Pero el catolicismo practicante son aquellas personas, y yo tuve una abuela de catolicismo, más bien bisabuela. Mi bisabuela tenía 97 años, creo que así se fue con el Señor, y sé que se fue con el Señor, y conoció al Señor después a través de mis padres, pero con un catolicismo practicante. Ella iba a su reunión cada día a las 5 de la mañana.
y era que existía ese tipo de religión. Ya no existe, ya no existe. De hecho, que había un niño con un restaurante al pie de una celebración de estas. Yo le dije, pero te debe ir súper. Y dijo, no, ellos no abren todos los días. Y yo decía, mira, aún las personas de religión han venido permitiendo que se enfríe su amor, y aún se hará más difícil el conocimiento de Cristo. Pero quiero decirte algo, cada año al exponernos a la resurrección en este día, y le decía a la iglesia, esta es una muy especial, nuestra Pascua. Y Pascua, el concepto de Pascua es pasar por alto, la palabra hebrea es el pesad, y cuando se pasa por alto, lo que celebramos es básicamente, creo que comenzó ayer miércoles, no, antier el miércoles, y creo que termina el martes de la próxima semana o el siguiente sábado. No voy a decirlo con exactitud, aunque lo he estudiado mucho, pero es una semana donde se celebra para ellos la salida del Éxodo, que no es otra cosa que el cumplimiento pascual que hizo el Señor Jesucristo en el Calvario. Cuando nosotros recordamos eso, y hoy soy muy clara, porque cada año separamos 3 momentos únicos, que Deuteronomio dice, y Levítico también, y Números también, en 4 diferentes oportunidades, el Señor nos dijo, por favor, por favor, por favor, que te presentes en estas 3 oportunidades delante de Dios. Preséntate en la Pascua, preséntate en las primicias y preséntate al salir el año. En mi concepto personal, la Pascua es la fiesta más maravillosa de todas. En mi concepto personal, estos días que nosotros coloquialmente denominamos, para que lo entendamos todos, Santa Semana, para mí tiene una connotación muy especial, porque realmente lo que hizo el Señor, que nos tiene aquí hoy y que nos va a tener con Él toda la eternidad, es el sacrificio del Calvario. La segunda, que es el 31 de diciembre, cuando parte el año para nosotros. Para Israel el año parte por allá entre la última semana de septiembre, a mediados de septiembre hasta mediados de octubre, un mes que puede ser la diferencia. El año pasado fue del 28-29 de septiembre como al 2 de octubre el año nuevo. Entonces, sea que nosotros celebremos que ninguno de los dos es el verdadera fecha real, porque los calendarios han cambiado muchísimo, pero sepa que como israelitas por adopción pensemos que el año comienza en septiembre, o como hijos de nuestros tiempos pensemos que el año comienza el 1 de enero, es una fecha que separamos para Dios, que Dios espera que cuando crucemos el umbral al siguiente año estemos en la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como garantía de que el siguiente año todavía permanecemos. Es una fiesta muy bonita porque comienza en Navidad, para ellos con otra celebración, para nosotros con la gran celebración de saber que tuvimos una oportunidad de terminar otro año en el Señor. Una oportunidad maravillosa. Por eso esas 2 fechas son bonitas, bonitas. La fiesta de las primicias, en lo que decimos es, tú eres mi primero es el Señor. Pero la Pascua brilla con todo su esplendor por encima de todas estas fiestas, más brillante que el sol, más radiante que la luna, más transparente que las aguas y todo lo que podamos decir, porque nos recuerda que el Señor, Adonai, que el Altísimo, el Shaddai, que el Yon, el soberano Señor, se hizo hombre. Y como dice la palabra, dejó su trono de gloria para venir a morir en una cruz de humillación por nosotros. Y cuando recordamos al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, nosotros tenemos que recordar ese impresionante amor. Y por eso para nosotros la Santa Semana es más especial que para el resto del mundo. Para los judíos pues es la fiesta del Éxodo, pero ellos como no creen en el Mesías, en Jesús como su ungido Salvador, pues ellos no recuerdan su sacrificio. Pero nosotros, como sabemos que ese sacrificio fue por nosotros, nosotros lo recordamos con amor. Por eso en Pascua, que para nosotros es toda la semana hasta lo que denominamos el domingo de Pascua, vemos a Jesús entregar su vida por nosotros. En medio de blasfemias, en medio de azotes, en medio de burlas, en medio de su desnudez de su cuerpo, en medio de lo que la palabra que lo podía describir sería la ignominia. Y nosotros decíamos, fue por mí. Y fue por mí. Y por eso la canción que escogimos para ser emblema este año es Si yo hubiera estado allí. Por eso
Nada es más glorioso que, como nos dijo el pastor ayer, poner los ojos en el amado de nuestra alma, que es el deseado de las naciones, y que hoy recordamos que es tan asombrosa la Pascua y tan maravillosa la Pascua y tan sobrenatural la Pascua, porque llevó toda la carga de nuestros pecados sobre sus hombros. Se trata del amado de mi alma llevándome al cielo. Se trata del deseado de las naciones apareciendo y diciendo: estoy aquí por ti. Y se trata de la manera más humilde y santa de decir: tú no tendrás que pasar la vida en la eternidad. Y en la eternidad sin Dios, porque recuerde que tenemos una sola eternidad que tiene dos caras: con Dios o sin Dios, pero ambas eternidad. Y Pablo dice: hay una sola forma de que tú vayas a la eternidad correcta. Levante su mano si usted quiere ir a la eternidad correcta. Dígaselo al Señor: yo quiero ir a la eternidad correcta. Yo quiero ir a la eternidad correcta. Vamos a tener que ir a la eternidad correcta, y ahorita voy a hablarte un poquito de ella. Pero Pablo no lo plantea de esta manera. Es el verso 10 de Filipenses 3. Tienes que conocerle y tienes que entender el poder de su resurrección. Dígaselo al que está a su lado: tienes que conocerle y tienes que entender el poder de la resurrección. Ahora dígaselo al del otro lado más duro: tienes que conocerle y entender el poder de la resurrección. En el verso 7 y 8 voy a contextualizar, y hasta el 9 Pablo viene diciendo que él tenía una vida re guau, que él iba para jefe del Sanedrín, que él era rico, que él era ciudadano romano, que él era entre los hebreos el re hebreo, y una cantidad de cosas, de algo de su ego personal. Pero termina diciendo algo que es sobrenatural, y dice: pero todas esas cosas las he estimado como nada, y para mí son basura, al fin de conocerle a Él. Y uno dice: toda su vida. Ahora entendemos por qué la palabra que el Espíritu Santo nos trajo ayer no sea como la demás gente que le preocupa lo terrenal. Preocúpese por lo celestial. Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué el esposo? ¿Por qué el padre? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué el tío? ¿Por qué el primo tambalean en la fe? ¿Por qué las personas tienen un pie adentro y uno afuera del evangelio? ¿O por qué nosotros mismos desfallecemos en la fe? Y hay una sola razón, una sola: porque no le conocemos. Porque el conocimiento es intelectual y podemos entenderlo aquí, pero si no lo sabemos aquí, no lo vamos a expresar aquí. Y para muchas personas, tu hijo, tu cónyuge, tu tío, tu padre, tu hermano, y hablo de creyentes, de personas que ya conocen el evangelio, es un pie adentro y es un pie afuera. Es fuerzas para todo menos para Dios. Y cuando nosotros vemos eso, solamente podemos decir algo: Él no le conoce. Él no le conoce. Pero ojo, amado, ¿tú le conoces? Tú le conoces, porque la Biblia dice que el boleto de entrada al reino de los cielos es conocerle y conocer el poder de su resurrección. Casi me desmayo, casi grito. Tuve que estar en vigilia y le dije: Señor Dios mío, todos aquí tenemos el pasaporte pasado. Porque sabes que si tu pasaporte no está al día, no puedes salir de la nación. Sabes que si no tienes la visa de ciertas naciones, no puedes entrar a ellas. Y el pasaporte de hoy es conocerle. No es cualquier cosa no conocerle, porque si no le conoces, no serás hallado en Él. Concepto maravilloso: y ser hallado en Él. Y Pablo dice: yo tengo un fin, y desde que tengo ese fin, para mí todo se convirtió en basura. Mi estudio, mi dinero, mi trabajo, mis títulos no valen nada ante conocerle. Usted va a leerlo en su casa, todo el capítulo 3. Y entonces, cuando uno piensa en tanto conocimiento intelectual,
pasa como los del camino de Maús, allá en el capítulo 24 de Lucas. Se encontraron con Jesús, ¿los recuerda? Dos tipos todos tristones. Uno de ellos era el esposo de la tía de Jesús y se llamaba Cleofas. Y entonces Jesús se pone al lado de ellos y ellos van así cabizbajos con la vida que les puede, casi muriéndose, amargados. Y Jesús les dice: ¿y ustedes por qué están así todos amarguetas? Y de repente le dicen: usted es el único que no sabe. ¿Usted no ha dicho palabras que quisiera comerse? ¿Usted no ha dicho palabras que dice trágame tierra? Yo creo que Cleofas, cada vez que piensa en que fue al Hijo de Dios al que le dijo: usted es el único que no sabe lo que está pasando, yo creo que él dice: uy, ¿yo de qué manera le hablé a Jesús? Era Jesús. Pero la conversación sigue y ellos comienzan a hablar. Es Lucas capítulo 24 para que lo leas en tu casa. Como los que no tienen fe, como los que han olvidado la salvación. No, pues fíjese, forastero, que había un profeta, eso sí, buenísimo, hizo señales, hizo hasta milagros. Era un profeta que yo hasta llegué, casi que creí que era el ungido y que era el Mesías, Dios mío. Y estaba hablando con Jesús y ese profeta casi nos convenció. Pero fíjese, forastero, lo mataron. Y entonces cuando lo mataron, y allá horrible, y no lo mataron de cualquier manera, lo crucificaron. Y no lo crucificaron de cualquier manera, lo crucificaron entre dos malos. Y entonces ahora mi corazón no sabe si él también, porque ¿por qué Dios permitió eso? Y Jesús ya no podía más y entonces abrió las escrituras desde Génesis hasta Malaquías y les explicó por qué era necesario que eso pasara. Y de repente ya los mira y les dice: tardos de corazón e incircuncisos, duros de cerviz, ¿hasta cuándo van a seguir sin entender y sin conocer que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera esas cosas? Pero no ardía su corazón aún. ¿Por qué, iglesia? Dígaselo al que está a su lado. No le conocían y habían pasado 3 años con él. Y por eso la Pascua brilla con todo su esplendor, porque usted y yo no le conocimos físicamente, no le vimos con estos ojos. Por eso hoy la palabra de proclamación es Filipenses, porque le vimos con estos ojos, con los ojos del corazón, y sí le conocemos. Y cuando Pablo está pensando en eso, es el primer escritor que narra la resurrección. Deja ver que estas cosas no eran a todos claras. Pero 1 Corintios 1:30 dice: Cristo, sabiduría, justificación, santificación y redención, los regalos de la resurrección. Así que la buena noticia es que uno, cuando conozca al Señor, estará listo para la resurrección. Iglesia, esa es la buena noticia. Pero la mala noticia, y no la voy a callar en este día, es que si no le conoces, no estarás listo para la resurrección tuya. Para la resurrección tuya, que hoy llamaremos la primera resurrección, que es en el rapto de la iglesia. Y ahora te lo voy a probar bíblicamente, porque dice: el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hoy no es mi tema, no voy a hablarte de los regalos de la resurrección, son esos y muchos más, pero esto es Cristo. Cristo es sabiduría, Cristo es justificación, santificación y redención, y vamos a tener que entenderlo. La Biblia dice, Jeremías 29 versículo 13 y 14, que es la maravillosa noticia que te traigo hoy. Sí lo puedes conocer. Dígaselo al que está a su lado: sí lo puedes conocer. Sí lo puedes conocer. Pero Jeremías lo dijo de esta manera: me buscaréis y me hallaréis. Sí, pero ¿cuándo? Cuando me busques de todo corazón. O sea, sí lo vas a conocer, sí vas a saber quién es Él, pero si lo buscas de todo corazón. Pablo dice: lo conocerás, y al conocerlo vas a entender el poder de su resurrección, y tú vas a quedar listo para tu resurrección.
El problema de no entender la resurrección del Señor Jesucristo es que si no la comprendemos, ¿cómo vamos a recibir la nuestra? Así que Él relaciona el conocimiento de Dios a través de la persona de Jesucristo con el conocimiento de la resurrección. Él dice: las puertas de entrada al cielo, tu resurrección será liberada en el conocimiento de Jesucristo. Tu resurrección será liberada en el conocimiento de Jesucristo. Así que hoy estamos aquí para liberar nuestra resurrección. Así que la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. La resurrección es el cimiento y fundamento de lo que nosotros creemos. Pero la resurrección es el sustento de nuestra propia resurrección. Diga conmigo: yo quiero resucitar. Yo quiero resucitar. Y en el verso 11 aclara, y Pablo dice en el verso 11 de Filipenses 3: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces él no es que dude de la seguridad de su salvación. Lo que está diciendo es: hasta yo. Y no lo va a decir solamente acá. Hay un texto donde dice: yo tengo un temor que habiendo yo sido heraldo, es decir, yo predicando el evangelio, yo me quede, dijo un día Pablo. Y aquí está diciendo: y a mí me preocupa, porque si yo no le conozco, si yo no estoy listo, si en alguna manera llego a la resurrección de los muertos. Y está diciendo: yo llegaré a la resurrección si le conozco. Note que hay un sí y solamente sí. Dígalo conmigo: si le conozco. Si le conozco. O sea que si no le conozco, sino que vivo una religión como Cleofas y casi todos, no voy a decir todos, porque no sé quién haya sido librado y cuando llegue al cielo me diga: tú dijiste que yo no le conocía. Y yo voy a tener que decirles que así lo entendí, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para conocerle? Bueno, Pablo nos va a decir en el capítulo 3 que una plena identificación con Cristo. Y una plena identificación con Cristo es conocerlo en su muerte, es conocer lo que Él hizo por nosotros y alinearnos con esa propia. Y la plena identificación, el verso 9 lo dice, y quienes me acompañaron a Ayuno Vital 2025 lo sabrán. Dice algo que toca mucho mi corazón, porque dice que hay algo que nos puede detener de conocerle y de la resurrección. Y dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Una de las cosas con las que trabajamos y dimos muy duro en Ayuno Vital 1 es en destruir nuestra propia justicia, nuestra propia percepción de justicia. Y dijo Pablo: hasta que no se destruya, yo no voy a ser hallado en Él. No lo sabía. Eso es uno de los regalos de esta resurrección. Así que, ¿cómo? Conociendo a Dios, destruyendo mi propia justicia, y no en lo tocante a mí, sino dejando lo que hace. Y la buena noticia, la más grande noticia, es que no es una tarea que nos toca a nosotros, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos revela a Cristo y que Él nos revelará su resurrección. ¿Por qué? Porque ya conocemos la verdad. Y conocimiento de Cristo es conocimiento de la verdad. ¿Y qué dijo Jesús con respecto a ese conocimiento? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre para en el día de la primera resurrección poder resucitar. Entonces Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 2:20: es como si ya no viviera yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es conocimiento de Dios, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para nosotros, la resurrección de Cristo es victoria total. Para nosotros, la resurrección de Cristo es garantía de que nosotros también resucitaremos. Pero para nosotros es una palabra de proclamación. Necesitamos entender que hasta que tu entendimiento lo reciba, tu corazón lo va a creer. Y si tú puedes ver a Cristo resucitado, tus conversaciones van a cambiar, porque tú sabrás que Él es el oyente silencioso de tus conversaciones. Y entonces tú no dirás: aquí nadie me está viendo en este chancuco en el negocio, sino que tú dirás: perdón, aquí está Jesús presente, Él está vivo. Y tú dirás, ante la tentación del adulterio, ante la tentación de tomar el celular y no trabajar en las horas laborales, ante cualquier tentación que venga en la vida, el que tiene un Cristo vivo dice: aquí está mi Cristo, aquí está mi Cristo.
Pero una de las pruebas gigantescas de que la gente no ha entendido la resurrección es cómo la tomamos, es como nosotros la tomamos. Hay dos eventos que mueven al mundo, uno a los Estados Unidos y otro a todo el mundo. En los Estados Unidos el Super Bowl es una cosa deportiva que hacen con un deporte que yo casi no entiendo, que ellos lo denominan el fútbol americano o el béisbol, ni siquiera sé cuál de los dos es. Conozco el evento, sé que contratan a gente millonaria, sé que los comerciales valen lo que valdrían 10 comerciales del año, sé que los comerciales son de 10 segundos, sé que es una locura y la gente grita y grita y grita porque entiende su deporte, porque entiende lo que está pasando allá. Otro igual ya está muy cerca y ni siquiera sabemos cómo vaya a ser este año, porque si la guerra no se acaba, si fuera el mundial anterior en Qatar y estuviéramos en guerra, ya estaría el mundial suspendido, pero como es Estados Unidos, no se ha suspendido y no sabemos qué va a pasar. El presidente Trump dijo ayer que en pocas semanas acabará la guerra, lo cual solo lo sabe el Señor. Y de repente, porque esta guerra ya no es la guerra normal, ahora esta guerra se convirtió en una yihad, porque el ayatolá murió, y cuando el ayatolá murió se convirtió para ellos en una guerra santa, porque esto ya no es algo económico de retengámosles el petróleo, sino mataron a nuestro líder religioso, ahora daremos la vida por él. Entonces, como ya no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué pase con el mundial, pero normalmente en un mundial la gente grita, la gente salta porque entiende, y cuando hacen un gol el que entiende grita. Y no me diga que usted no lo ha hecho, porque mi casa está haciendo camisetas y yo le dije a mis padres, bueno, la mía, tú te la vas a colocar también, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos que la gente no ha entendido la resurrección? Por cómo la vive, ¿cierto? Nosotros decimos, Él resucitó, y la gente, ¿sí? ¿De verdad? ¿Y cuándo? ¿Cierto? Y vive y sigue con su cara igual, y sigue con su matrimonio igual, y sigue con su economía igual. Todo lo apachurra, todo lo amarga, todo lo entristece, todo lo estresa. Y uno que dice, no ha entendido la resurrección, no ha entendido que lo que pase acá en la tierra por 20, 30 o 50 años no es su eternidad. Pero déjeme contarle, no el mundial, no el Super Bowl, déjeme contarle un caso real. Démosle tres. Imagínate que una persona está en el juicio final. Usted y yo no vamos a estar en él. O sea, nos toca imaginárnoslo, porque tú y yo no vamos a estar en él. El juicio final es para los perdidos. Nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo y tiene otro propósito, pero no te lo voy a enseñar en este día. Pero imagínate a alguien en el juicio final. En el juicio final se van a determinar sus acciones buenas y malas, y por sus acciones se le juzgará. En el juicio final se determina su destino, ¿cierto? El juicio final es algo horrible, porque en el juicio final las cabras serán puestas a la izquierda y el Señor les dirá, malditos, apartados de mí, hacedores de maldad. Guárdanos, Espíritu Santo, de alguna vez que tener que escuchar eso. Nosotros no estaremos ahí, porque las ovejas serán puestas a la derecha y escucharán, vengan benditos de mi Padre al gozo de su Señor. Y usted y yo sabemos nosotros que vamos a escuchar, pero tenemos a una persona en el infierno. Ya no en el juicio final, sino en el infierno. Oscuridad, dolor para siempre. Una sola esperanza desesperanzadora, cuando esto será echado al lago de fuego. Y el lago de fuego, oscuridad infinita. Tres conceptos que tienes que tener claros, aunque tú no vas para allá. Juicio final, infierno y lago de fuego. Ahora imaginémonos que a alguien no es que pueda suceder. Jesús fue claro. Lucas capítulo 16 nos dice que allá había un hombre cuyos hermanos se habían ido. La teología lo llama el rico Apolón. Dice que estaba allí, que había ido por su avaricia, por su ansiedad financiera, por vivir solo para el dinero de este mundo. Y aunque todavía no estaba en total pena, Jesús pasó por allí. Y él vio a Abraham al otro lado, en el seno de Abraham. Y entonces le dijo, Señor, por favor, permite que de allá me toquen una puntica de agua. La cabeza de un alfiler untada de agua me la pongan en la lengua. Y entonces le dijeron, no se puede, nos separa una cima. Pues imaginémonos, eso es el imagínate de hoy, que esa persona que está en el juicio final
que esa persona que está en el infierno, que esa persona que va a ir al lago de fuego, le dicen: puedes salir por la resurrección del Señor Jesucristo. Creo que Mel Gibson nos lo va a enseñar en la película Resurrección. Creo que está basada en esto, en los 3 días de Jesús allí. Sin embargo, pienso en que para ellos, para quienes en la resurrección del Señor Jesucristo estaban en el infierno, es la razón por la que Jesús dijo: más perdón tendrán los de Tiro, más perdón tendrán los de Sodoma, porque el Señor dijo que Él mismo les iba a predicar. Pero me imagino que para ellos la resurrección es muy real, porque ellos probaron el infierno. Para quienes probamos la enfermedad terminal, la sanidad es real. Nosotros no nos paramos en el altar a cantar: sí, de pronto Cristo sana. Es por la razón que usted ve que nosotros levantamos las manos, cerramos los ojos, oramos, intercedemos, porque nosotros recorrimos un camino y el Señor nos sacó a resurrección y a vida. Pero hay otra parte, ¿cierto? Pensemos en un imagínate diferente. Ya no te imagines el infierno, el juicio final, el lago de fuego. Ahora imagínate el tribunal de Cristo. El cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Le decía yo a mi esposo: tranquilo. En el libro de El Edén al cielo, de un rabino que ahora es pastor, dice que la nueva Jerusalén será en Jerusalén, que Jerusalén es el Edén. Y bueno, vas a tener que estudiarlo más. Lo estudiamos con mi esposo porque el doctor Alducín dijo que para comprenderlo tuvo que leerlo 3 veces y que en verdad es maravilloso. Pero tomando estas metáforas que son reales: cielo, tierra nueva, nueva Jerusalén y tribunal de Cristo, imagínate tú allá. Y estás listo frente al tribunal de Cristo y papá te está diciendo: entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Esto tendrás, vas a gobernar estas naciones, vas a tener toda esta bendición. Y tú ahí, no sé, tal vez esa nación no me gusta, no sé, eso es porque esa es la actitud que tienen los que no han entendido la resurrección. Esa es la actitud, ¿cierto? Y entonces llega a la casa de Dios, siente que no, que su dinero está en el lugar equivocado, que debía estar en el gimnasio, que debía estar en la universidad, que debía estar haciendo otro trabajo. No, tú mira que está a su lado. Ese es un juicioso, ese se vino para la casa de Dios. Esa es una persona que anhela la resurrección, que entiende la resurrección. Pero son 2 hechos reales. Son 2 lugares reales. Está el infierno y está el cielo. Y eso nosotros no lo vamos a cambiar. Nosotros no podemos cambiar el destino de nadie. Pero conocerle a Él y entender la resurrección, sí. Y estamos aquí hoy, iglesia, para que decidamos cuál imagínate nos gusta más. ¿Cuál imagínate te gusta más? El imagínate, el juicio final, el infierno, el lago de fuego, porque eso solo no lo tenemos que imaginar, porque ninguno de nosotros lo va a pasar. Así que como existen estas 2 realidades, tú vas a tener que decidir hoy si le quieres conocer, si le quieres entrar a la profundidad del concepto de resurrección, si quieres recibir conciencia maranata, si quieres estar listo y preparado, porque podía ser hoy. A los del primer juicio, infierno y lago, las personas que están allí porque no aceptaron a Jesucristo como Salvador y no aceptaron su gloriosa herencia, y ya no pueden hacer nada, porque el intercambio fue hasta la resurrección. De la resurrección para acá, quienes hayan ido al infierno ya no podrán salir nunca más. Ya no hay segundas, ni terceras, ni cuartas oportunidades. La oportunidad es aquí y ahora. Pero también para los de cielo nuevo, tierra nueva y nueva Jerusalén, ya está hecho. Solía decir el pastor Gille: cuando te despegues del piso en el rapto de la iglesia, entonces ya el cielo estará abierto para ti. Nosotros, ningún pastor, apóstol, evangelista, recontra arcángel puede cambiar el destino final de nadie. No es cierto. Y si te habían engañado en la religión de que podías comprar una porción del cielo, de que podías con indulgencias decir: esta personita rezamos y rezamos por miles de años y salió,
no es cierto. No te dejes engañar, porque nosotros tenemos ahora el poder de decidir a dónde nos vamos a dirigir, a cuál de esas dos realidades vamos. Y lo hacemos a través del tiempo que tomamos para conocerle a Él y el tiempo que tomamos para entender su resurrección. El poder que tiene la resurrección, quiero decirlo con todas sus letras antes de darte unos textos para llevar para tu corazón, es el de darte a ti el destino final. El poder de su resurrección y de conocerle es que tu destino se decide aquí y se decide ahora. ¿Cómo comenzó? Filipenses capítulo 3 del verso 6 hasta el 9. Pablo dijo, si así son las cosas, todo lo demás es secundario, y utilizó una palabra muy fuerte. Los traductores originales dicen que la palabra que realmente está ahí no es basura, es estiércol. Yo no te lo voy a decir, pero él dijo, no quiero nada, y para mí todo es basura si hay un riesgo de que yo termine en el primer, imagínate, juicio final, infierno, lago de fuego. Para mí todo lo que quede de mi vida, dijo el apóstol Pablo, es para conocerle y conocer el poder de su resurrección y cambiar mi destino final. Quiero el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, y pasar con él toda la eternidad. No te voy a preguntar tú qué quieres, porque creo que quieres lo mismo, ¿cierto que sí? Por eso Pablo renunció a todo de manera irrevocablemente, a su autosuficiencia judía, a sus abolengos, a su herencia económica y especialmente a la justicia propia. Creo que todos aquí vamos a tener que renunciar a ella. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con el resucitado. Porque él un día estaba camino a Damasco lleno de rabia y no lo vio con sus ojos espirituales, lo escuchó con sus oídos. Por eso escribió en Romanos 3:17, la fe viene por el oír. 10:17. ¿Por qué razón? Porque él dijo, yo creí. Iba camino a Damasco con la rabia que lo caracterizaba, y el Señor dijo, la única forma de hablarle a este tipo es tumbándole del caballo. Entonces el Señor le tumbó. Si hay acá personas que necesiten que Dios les tumbe del caballo, Él les va a hacer el favor, porque Él es bueno, ¿cierto que sí? Cuando cayó, escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El Cristo resucitado se le apareció. El Cristo resucitado le dijo, no me persiga. No está peleando contra un apóstol, contra un pastor, contra una pastora, contra autoridades espirituales. Está peleando conmigo. ¿Por qué le da coces al aguijón? ¿Por qué cose al revés? ¿Le ha pasado que usted está cosiendo y en el último punzón la aguja se entierra en su mano? A mí me ha pasado porque me gusta mucho la costura a mano. Me ha pasado. Y cuando pienso en eso digo, se despertó Saulo, porque la mano me quedó con la aguja. Así que la resurrección fue la que hizo que él dijera, todo para mí es basura. Y le hablo a personas que conocen al Señor del universo. Él dijo, si el Dios del universo me habló, vino hasta aquí, me botó del caballo y me dijo, sígueme y enseña mi palabra, ¿qué derecho tengo yo? Así que quiero probarte que conocer a Jesús hará la diferencia. La resurrección es el acto del trino Dios. Hechos 13 versículo 32 dice, fue el Padre el que resucitó al Señor Jesucristo. La resurrección es el acto del trino Dios. Vimos en Filipenses 1, en Efesios 1:20, que el Espíritu Santo, el poder del que habla y la plenitud del supereminente poder y grandeza del Señor actuando en la tierra ahora es el Espíritu Santo. Juan 10:18 dice que el Señor no le quitaron la vida, sino que Él la entregó. Y Él dice, tengo el poder para darla y tengo el poder para tomarla. Eso se llama el poder de la resurrección. La resurrección es evidencia suficiente de que Jesús es Dios. La resurrección es evidencia suficiente de que usted también se va a levantar de en medio de los muertos. Y la resurrección es evidencia suficiente de que usted puede hoy decidir el imagínate verdadero, no el imagínate de juicio, infierno y lago de fuego, sino el imagínate de cielo nuevo, tierra nueva y nueva Jerusalén. Así que, ¿qué te dice la resurrección?
Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice que has sido perdonado. Eso te dice la resurrección, que por Jesús haberse levantado de su tumba y porque la tumba está vacía, tú has sido perdonado. Dice, porque diciendo el 1, es Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Gracias, Lori. Entonces, ¿qué vas a saber con la resurrección? Vas a saber que has sido perdonado. Dígalo con todas sus letras: yo he sido perdonado. Yo he sido perdonado. Yo he sido perdonado. Y mi destino no es el juicio final. Yo sé que la gente lo piensa como en película, pero déjeme decirle que nadie tiene tanta imaginación como para imaginarse el juicio final. Es algo tan terrible que no puede ni siquiera nadie imaginarlo. Pero tú y yo hemos sido perdonados. Así que es maravilloso. En Primera de Pedro 1:3 dice que recibirás de ello el nuevo nacimiento y que renacimos por su resurrección. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la parte B dice: por la resurrección de Jesucristo. Así que nos regaló el perdón de los pecados, la resurrección, pero también nos regaló una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Que yo tengo una herencia incorruptible e inmarcesible, que la voy a recibir para pasar con el Señor toda la eternidad. Cuando me miro al espejo y veo las canas, le digo a mi mamá: pero no podían ser edificios, no podían ser autos, no podían ser empresas, tenías que heredarme solo las ganas. Pero cuando pienso en eso, voy al texto bíblico y digo: pero tengo una herencia y tengo una esperanza viva. Tengo un lugar preparado para mí que Jesús personalmente fue a preparar. Eso dice San Juan capítulo 14, ¿cierto que sí? Y también dice Romanos 6, 5, 6, para que sepas que en la resurrección fue crucificada tu vieja naturaleza. Luchas con la carne, luchas con el pecado, luchas con el mundo, luchas con la carne que te hace conversaciones que no debes decir, que te hace decir palabras que no debes decir, que te hace pensar cosas que no puedes pensar. El texto dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, continuemos, así también los haremos en su resurrección. Ahora el verso 6, el hermoso verso 6 dice: sabiendo esto hace parte de lo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos al pecado. Así que por su resurrección nosotros crucificamos la carne. ¿No le parece una buena noticia? Quizás la batalla más grande que damos en la vida es la carne. Y algunas personas pobrecitas piensan que la única carne con la que hay que batallar es la sexual, pero no han batallado con la carne que está en su carácter: ira, enojo, gritería, estrés y todas las cosas con las que todos, y me incluyo, seguimos batallando. Y para que sepamos, Hebreos 13, 20 y 21, que estamos preparados para toda buena obra. Yo amo mucho este texto, porque Dios a través de su resurrección dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, otra vez nos dice que fue papá quien lo resucitó, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, es hermoso, nos hará aptos para toda buena obra. Así que por su resurrección somos capacitados para hacer lo bueno. Dígale al que está a su lado: puedes hacer lo bueno, porque Él resucitó. Así que Romanos 8:34 dices que tienes quien ore por ti, el intercesor divino. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que te podrá criticar? ¿Quién es el que te podrá juzgar? Si Cristo es el que murió, el que también resucitó. Amén. Y dice: más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Por su resurrección Él está sentado a la diestra, intercediendo por ti. Voy a decírtelo en palabras coloquiales: tienes quien te defienda en los cielos. Tienes quien te defienda en los cielos. Tienes quien hable bien de ti cuando el enemigo venga a acusarte y a criticarte. Y para que sepas, y esto es lo séptimo que hace la resurrección, Primera de Pedro 3:21, que puedes tener una limpia y buena conciencia. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Recuerden que la carne solo puede ser reducida a su mínima expresión, sino como la aspiración de una buena conciencia, haciendo Dios por la resurrección de Jesucristo
en nosotros una buena conciencia. Así que la resurrección del Señor Jesucristo nos faculta para uno de los mayores regalos que como iglesia podemos tener: una buena conciencia. Qué maravilloso saber que cada que nos levantemos y cuando tengamos la tentación de decirle al esposo lo que le queremos decir, nuestra buena conciencia no lo impida. Qué maravilloso saber que cuando estamos en el trabajo y le queremos decir al jefe todo lo que le queremos decir, nuestra buena conciencia no lo impide. Porque una buena conciencia nos permitirá llevar la vida que nos permitirá estar en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y en la nueva tierra. Jesús dijo: si yo vivo, vosotros también viviréis. Pero también el poder de su resurrección tiene la capacidad de vivificarnos. Todo lo que Dios toque. Hay personas que dicen: pero mi esposo aún no ha llegado a los caminos del Señor. Y hay personas que dicen: pero mi hijo aún no conoce, pero mi mamá que practica la religión popular, pero mis abuelos que son ateos. Mira, gracias a Dios no le toca a usted vivificar a nadie. Por eso entendemos por qué Dios amaba a David. Cada 3 palabras en sus salmos es: vivifícame, Señor. Y vivifícame es: vuelve a darme vida espiritual. Cuando ores por tu familiar, Señor, vivifícalo, dale tu vida espiritual, porque el poder de la resurrección va a estar sobre tu hijo, sobre tu esposo, sobre tu padre, y no en tu tiempo ni en el mío, pero Dios lo salvará. Y al sonar de la trompeta, Él participará de la primera resurrección, porque el poder de la resurrección ninguno puede evitar. Las palabras de Cornelio, esta semana en la iglesia de Chamesa enseñábamos Hechos 10, y las palabras que escuchó Cornelio de Jesús, el ángel le dijo lo que mandó a decir Jesús: trae a Pedro, porque él te enseñará palabras que te darán vida. Así que si hoy podemos dar en nuestros labios palabras que den vida, el poder de la resurrección seguirá. Si alguna persona en tu casa está en muerte espiritual, hoy puede ser vivificada por el poder de la resurrección. Pero tú que le vas a dar las palabras de vida, tú tienes que estar vivificado y tú tienes que conocerlo. Porque si tú le conoces, debido a que Él salió de la tumba, esas personas también saldrán de la tumba. Es maravilloso ver a los nuestros salir de la tumba. Es maravilloso ver a nuestro papá que tomó por tantos años, a nuestro tío que adulteró siempre, que era multiadúltero, a nuestros familiares queridos que hoy son conservados en la palabra de Dios por el poder de la resurrección. Pero quiero cerrar con esto: la resurrección es algo experimental, la resurrección es algo personal, en grupos de a uno, Dios y yo. No cabe nadie más. En el poder de experimentar el conocimiento de Dios, no tiene Dios nietos. Es que mi papá me dijo y mi mamá me dijo. Maravilloso que tengas padres que te hablen de Dios, pero el encuentro con Jesucristo es experimental. Y de aquí en adelante, cuando estés en la casa de Dios, que no te sientas en el Super Bowl y que no te sientas en el Mundial, que te sientas en la casa de Dios. Y cuando te sientes en la casa de Dios, experimentas al resucitado. Si Él te vivificó, tú no tienes sueño. Si Él te vivificó, tú no tienes cansancio. Si Él te vivificó, tú no tienes incomprensión. Tal vez no puedes entenderlo todo, pero quieres comprenderlo todo. Un día te enseñaré la diferencia entre entendimiento y comprensión, porque necesitamos poner en nuestro corazón el anhelo de comprender. No sé si has estado allí. En las liberaciones tengo que cerrar la liberación con: confiesa la sangre de Cristo y confiesa el nombre de Jesús. Y durante ese tiempo el enemigo deja a las personas tartamudas. Yo tengo que decirles: la sangre de Cristo. Y tengo que decirlo así por mucho tiempo, porque las personas están tartamudas, porque el enemigo puso un cuchillo en su garganta, porque al confesar la sangre de Jesús, instantáneamente están trayendo a su vida el poder de la resurrección. Pero si nosotros, cuando Él se levantó de los muertos y destruyó a las potestades, a los dominios, a los tronos, a las fortalezas, a nosotros nos parece que esa es una obra más, y que merece más dignidad el gol, y que merece más dignidad el grito del fútbol, entonces nosotros no hemos comprendido. Nadie, absolutamente nadie puede comprender el dominio que Dios tiene a través de Jesucristo sobre el cielo y la tierra. ¿Sabe qué significa John?
que encima de Cristo no vive nadie. Y si usted comprende eso, usted no verá la imposibilidad en la resurrección de su hijo. Usted no verá la imposibilidad en la resurrección de su esposo. Usted no verá porque algunas de las personas que tienen seres queridos que estuvieron en Cristo y hoy están muertos necesitan resucitar. Otras personas solo necesitan ser vivificadas, aún no han muerto. Pero el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea: preocúpate por lo que aún falta por morir, porque igual se va a morir si tú sigues así. Entonces, cuando pensamos en eso, pensemos en una última cosa que quiero decirte. El que resucitó está vivo, por tanto puedes volver a compartir con él. El que resucitó tiene oídos y oye. Esta palabra me ha perseguido toda la semana, creo que la he dicho todos los momentos que he estado acá. Esta palabra me ha perseguido. Tu Dios tiene oídos y oye. Tu Dios tiene ojos y ve. Yo no me imagino cuando pienso en los ojos de Jesús, que son como llamas de fuego refulgente mirándonos por dentro. ¿Qué queda oculto ante los ojos de Jesús? Pero su voz es como el sonido de las muchas aguas. Y la Biblia dice que de esas aguas saltará para nosotros vida eterna. Si habías dejado de hablar con Dios, hoy es el momento de vivificar tu vida. Si hasta hoy has vivido una religión y tu vida espiritual sigue muerta, hoy puedes resucitar. Cuando Jesús se levantó de los muertos, lo hizo para destruir a la carne, al mundo y al pecado. Ya fueron destruidos, que son los aliados de Satanás en nuestra contra. Nada puede hoy quitarte la vida. Jesús dijo: a mí no me están quitando la vida, yo la estoy entregando y la voy a tomar cuando yo quiera, no cuando el mundo quiera. Así que nadie te puede quitar la vida. Jesús dijo algo con lo que quiero cerrar en palabra de proclamación. Mientras la orquesta proclama, quiero conocer a Jesús. Y dijo en San Juan 10:10. Quiero que lo lea conmigo. San Juan 10. Busquémoslo juntos. 10:10 es la palabra de la vida abundante que la tengo en mi ser todo el tiempo. Pero Jesús dijo algo en el verso 18. Dijo: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, amada iglesia, el Señor dijo, verso 16, para quienes tienen a su hijo, a su esposo, a su padre, a su hermano, a su familiar, a su ser querido tambaleando en la fe, hoy quiero decirle que vivificarán. Si usted conoce a Jesús, si usted entiende el poder de la resurrección, ellos también van a vivir. Y el texto dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Dios les va a traer y ellos harán parte del rebaño. ¿Cuándo? Cuando tú le conozcas, cuando tú conozcas el poder de su resurrección y cuando tú seas vivificado. Tú y yo todavía no seremos resucitados. Espero y aspiro a que participemos de la primera resurrección en el rapto de la iglesia, pero eso solamente sucederá si le conocemos. En la página siguiente, en el capítulo 11, Jesús le dijo a Marta y a María algo profundamente maravilloso, y quiero que lo grabes en tu corazón. Es el verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La gran pregunta, iglesia, ¿crees esto? Esto es el cimiento de nuestra fe. Si tú crees que Él es la resurrección y la vida, no importa cómo esté tu cónyuge, cómo esté tu padre, cómo esté tu hermano en este momento. Alguien dice: ay, es que mis cuñados son primos hermanos de Satanás. No importa, vivirán también. Si tú vives, ellos vivirán también. Pero necesitamos conocerlo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.